Urabá es suyo. Un saludo protocolario como urabaense a esta mesa principal. Gracias por venir a estar con nosotros, senadores, exministros, dirigentes gremiales. Señor presidente, esta propuesta que usted nos hace de dirigentes como precandidatos, el país se lo tiene que agradecer. Es un honor como colombianos estar aquí con esta mesa. Mil y mil gracias, presidente. Debajo de cada poncho hay un colombiano grande y honesto como Álvaro Uribe Vélez, el mejor colombiano de este país. Pero también le traigo otro obsequio, presidente. En cabeza de Albeiro Franco, le presentamos a la Dirección Regional de Centro Democrático Urabá y en cabeza mía el equipo de Apartadó. Centro Democrático es una necesidad para que Urabá tenga un partido propio y lo desarrolle como tal. En nombre de Urabá, bienvenidos todos ustedes. En nombre de todos nosotros, mil y mil gracias. Buenos días, señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Buenas tardes, Seraya. A toda esta mesa directiva que la conforman hoy, además del expresidente, ese abanico de personalidades que hoy están como precandidatos a la República en la próxima campaña electoral, un abanico de lujo que solo lo tiene el Centro Democrático. Podemos observar a cada uno de ellos el papel que han jugado en la política. Doctor Juan Carlos Vélez, un saludo muy especial de este equipo del Centro Democrático que siempre lo llevamos en el corazón y que reconocemos en usted su gran trabajo y su gran lealtad. Doctor Oscar Iván Zuluaga, un reconocido dirigente nacional, el ministro de Estado, que hoy nos acompaña, que ha venido varias veces a la región. Bienvenido, esta es la región de todos ustedes. Muchas gracias. Saludamos a los concejales de Apartadó, Wildeman Cárdenas, Julio Franco y Carlos Betancourt, que nos acompañan esta mañana. Julio Franco, a la doctora Paola Holguín, que no la había saludado, por acá también está presente. Al periodista Ricardo Puentes, un saludo muy especial por acompañarnos. Vamos a escuchar a continuación la intervención del señor presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias, estimado Leonardo. Muy apreciados integrantes del comité organizador, Albeiro Franco, Iván Acevedo, Marina Toro, Wilson Córdoba, Luis Mario Gaviria, Ovaldo Botero, Rodrigo Mejía, Amador Caicedo, Jesús Correa, Pilar Garzón, Carlos Fabián Arena, Nelly Herrera, Arturo Granados. Muchas gracias al doctor Osman Mora, director regional de Confenalco, a las empresas que nos han ayudado, a Rosalba Zapata. Un saludo muy afectuoso, querida comunidad, delegados de Apartadó, de Carepa, de Chigorodó, de Mustatá, de Bajirá del Turbo, de Nueva Colonia, de Corrulado, de Necoclí, de San Pedro, de Arboletes. Muchas gracias, estimados comunicadores que nos acompañan. En esta mesa, apreciado Albeiro, lo acompañan a usted el doctor Francisco Santos Calderón, el vicepresidente de la República y precandidato a la presidencia. Nuestro gobernador, el doctor Luis Alfredo Ramos, precandidato a la presidencia. La doctora María Fernanda Cabal, quien ha hecho un gran trabajo en defensa de los campesinos y de los empresarios honestos del campo colombiano. Wilson, muchas gracias. Está su senador Juan Carlos Vélez, precandidato a la presidencia. El señor el ministro y precandidato a la presidencia,
el doctor Oscar Iván Zuluaga. Albeiro, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimados diputados Alex Flores, doctor Andrés Guerra. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias, apreciados concejales. Muchas gracias, viejos luchadores como Paulo Arango. Mujeres, Paola Holguín. Muchas gracias a Carlos Moreno de Caro por el esfuerzo de venir desde Bogotá. A Galo Torres, exalcalde del Carmen de Bolívar. Muchas gracias al Centro de Pensamiento Primero Colombia, en Urabá, en Antioquia, en el país, al doctor José Obdulio. Muchas gracias, Alejandro, Carlos Ignacio, querida comunidad. Primero, un saludo lleno de cariño. Yo ya me pregunto, después de este largo recorrido público, ¿qué nos motiva a seguir en la batalla? Y podría encontrar de pronto muchas explicaciones que se racionalizaran, pero la que no encuentro manera de explicar es que me une a la base de mis compatriotas un enorme cariño, y a ustedes. Después de haber recibido el honor de los colombianos, de ser presidente en 2 ocasiones, de haber sido elegido gobernador de Antioquia, senador en 3 ocasiones, la única aspiración que yo puedo tener es la de trabajar lleno de cariño por mis compatriotas hasta el final de los días. Con ese cariño los saludo, estimadas señoras y estimados señores. Hace 3/4 de siglo, promovidos por Gonzalo Mejía, Fernando Gómez y otras personas, llegaron aquí abriendo la trocha, que hoy sigue siendo trocha, la carretera de Medellín a Urabá. Se empezó a hablar de Urabá como lo que es una gran posibilidad. Escasos pobladores residían en la zona. Algunas personas de las comunidades indígenas y también otros compatriotas, especialmente nativos del Chocó. Prácticamente estos municipios del eje no existían, salvedad hecha de Turbo. Y fue creándose una gran ilusión por Urabá, por sus tierras planas, fértiles, la vecindad con el Istmo, la riqueza en aguas. Y después vino la violencia política que se dio en otras partes del país y que no alcanzó a darse en Urabá, y que envió personas de muchas partes del país a Urabá. Aquí esa violencia entre los partidos no se dio. La población de Urabá era mínima durante las guerras civiles. En la violencia liberal conservadora, Urabá fue un refugio de personas que venían de otras regiones de Colombia. Pero cuando surgen las guerrillas de orientación comunista, a principios de los años 60, ya el país ha superado la violencia liberal conservadora. Estábamos en el ejercicio democrático del Frente Nacional, que también sustituyó los únicos 4 años de interrupción democrática que sufrió Colombia en el siglo pasado, aquellos que se dieron entre 1953 y entre 1957. Cuando surgen esas guerrillas comunistas, ven que hay que afectar al país allí donde la economía puede ser muy próspera. Y por supuesto, escogen a Urabá porque ven en Urabá una tierra de promisión, una ciudadanía que va llegando de muchas partes del país, del interior de Antioquia, del Chocó, de Córdoba, de muchas partes del país, a hacer un gran desarrollo económico. Y empiezan a actuar las guerrillas comunistas aquí.
con una delegación de estudiantes. Yo acudo a Urabá en 1970. Ya había un gran desarrollo bananero. Había pavimento en la vía principal del eje. 2 años más tarde, el gobernador Diego Calle hizo el gran esfuerzo de la electrificación inicial de Urabá. Pero iba avanzando la violencia. Y los ciudadanos no se perturbaban, trabajaban con mucha laboriosidad, no obstante que crecía la presión guerrillera. Y el país no le asignó importancia a ese crecimiento de la violencia. Llegó un momento en que esa misma guerrilla generó la reacción paramilitar. Esto es, crece la guerrilla, no hay esfuerzos del Estado para garantizarle seguridad a la comunidad, nace el paramilitarismo y compiten en crueldad. Las mismas atrocidades de la guerrilla las comete el paramilitarismo y terminan todos cooptados por el narcotráfico, lo que encontramos en 2002. En los periodos de paz de la región ha prosperado muchísimo, ha sido un gran ejemplo. Se ha logrado un acuerdo sin paralelo en la historia de Colombia entre empresarios y trabajadores, que hacemos votos para que ese acuerdo se mantenga. Es lo que llamaríamos en la versión moderna del capitalismo el empresariado con solidaridad y la organización de los trabajadores con responsabilidad empresarial. Hemos hecho aportes en diferentes momentos de la vida para ayudar a consolidar ese acuerdo, para que los empresarios sepan que la utilidad en el largo plazo de su empresa depende del bienestar de los trabajadores y los trabajadores sepan que su bienestar depende de la sostenibilidad en el largo plazo de la empresa. Hemos apoyado que los trabajadores sean también empresarios, que tengan sus empresas. Eso es muy importante, muy importante. Y hemos apoyado, y lo seguimos pensando para el país, estimados precandidatos, que, por ejemplo, en esa forma de entendimiento participativo entre empresas y trabajadores, cuando la empresa necesite traer a alguien de afuera a que ejecute una labor, le dé prioridad para contratarla a la organización de los trabajadores. Hemos visto años de dolor y años de prosperidad. Esta mañana, cuando yo llegaba al aeropuerto, veía un aeropuerto muy bonito, paradojas de la vida. Me tocó concluir su primera etapa hace muchos años, cuando era director de aeronáutica. Y siendo presidente me correspondió con el ministro Andrés Uriel, quien no nos acompaña por su estado de salud, adjudicar la concesión que ha logrado darle a Urabá la cara de un aeropuerto muy digno, muy decente. Y encuentro allí, démosle un aplauso a Andrés Uriel. En adelante Colombia jamás permitirá que se haga política con armas. ¿Y qué ha pasado? Hoy es el mismo doctor de la calle que está negociando en Cuba y ha reconocido a los terroristas de la FARC del 91 al 2001, 10, al 2011, 20, 22 años después, ya no los señala como terroristas, sino como políticos con armas. Entonces, aquello dio mal ejemplo. Entonces nos van a llevar ahora a indultar a estos bandidos y dentro de 20 años a decir que hay que dejar que en estos 20 años que siguen, las BACRIM y los grupos de la FARC que no se sometan al proceso, escalen violencia, pongan carros bombas, masacren colombianos y dentro de 20 años nos van a decir hay que indultarlos porque son luchadores políticos. Es muy grave esos ciclos, apreciados compatriotas. Dejamos esa reflexión en la mente de ustedes. Vemos muy deteriorados a los soldados y policías de Colombia en su motivación. ¿Quiénes de ustedes tienen familiares en las Fuerzas Armadas? Bastantes. La vida de los soldados y policías de Colombia hay que cuidarla. A este país le pasó algo.
déjenme compartir con ustedes esta reflexión. Las guerras civiles en Colombia del siglo XIX, la última de las cuales vino a terminar en 1902, y a consecuencia de ello y de los descuidos de los gobiernos centrales se perdió ese tesoro de enfrente que es Panamá. Acostumbraron al país a tener ejércitos oficiales y ejércitos disidentes, y a tener unas fuerzas armadas peleándose por política. Eso influyó para que los colombianos perdieran credibilidad en las Fuerzas Armadas. Hubo participaciones de la policía inconvenientes en los insucesos de la violencia liberal conservadora, que llevó, creo, a que al doctor Eduardo Santos, yo no sé bien, José Obdulio, no recuerdo si fue el doctor Eduardo Santos o quien nacionalizó la policía. Yo tenía la idea que había sido Rojas Pinilla. Entonces, lo alcanzó el presidente Ospina. ¿Quién lo alcanzó? Entonces, lo hizo Laureano, lo hizo Rojas. El golpe de Rojas es el 10 de mayo del 53. Y la Junta Militar remueve al general Rojas el 13 de junio del 57. Ayúdenme a mirar ese tema. Eso llevó a que el país ya no tuviera más policías departamentales. Pero todo eso dejó secuelas. Entonces, eso sumaba a un discurso de intelectuales desafectos a las Fuerzas Armadas. Le crearon a muchos colombianos, incluida mi generación, rabia por los soldados y por los policías. Yo diría que a mi generación la dividieron. Parte era indiferente frente a los soldados y policías y parte los miraba con antipatía. Algo que hizo nuestro gobierno bien importante fue crear en Colombia una atmósfera de respeto y de cariño por los soldados y policías. Cuando los soldados y policías empezaban a cuidar las carreteras, veíamos desde el gobierno que los ciudadanos estaban felices, la señora del hotel, el señor del restaurante, los niños desde los buses o desde los carritos de familia, saludando a los soldados y policías. ¿Recuerdan algunos de ustedes eso? Se creó cariño por las Fuerzas Armadas. Hoy las tienen bien descuidadas. Hay pocos colombianos que están enfrente a defenderlas. Uno que merece nuestra gratitud y nuestro aplauso, Juan Carlos Vélez, que ha estado permanentemente en el Congreso defendiendo a nuestros soldados y policías, pero están desmotivados. Hay 15.000 de ellos con líos judiciales. Y la única esperanza que les dé el gobierno es que tienen que hacer un acuerdo con la guerrilla para resolver el problema de las Fuerzas Armadas. Y los han dividido, Juan Carlos, cuidado. Hace algunos años las Fuerzas Armadas a mí me manifestaban que ellos no aceptaban soluciones iguales a las de la guerrilla, por razones de honor. Hoy el gobierno ha convencido a algunos de ellos que el único camino a darles una solución es extenderles una solución que le den a la guerrilla. Yo creo que eso lo tenemos que combatir. Si uno de estos compañeros nuestros llega a la presidencia y unos compañeros nuestros llegan al Congreso, hay que buscar una solución al problema de las Fuerzas Armadas, que no sea impunidad. Una de las opciones que yo he pensado, y para que no haya suspicacia le he propuesto públicamente, es que se autorice la excarcelación y de pronto se cree una instancia de revisión de sentencias. Pero una solución para los integrantes de las Fuerzas Armadas tenemos que buscar. Si la que yo propongo, que hasta ahora se ha ocurrido, no es la indicada, tenemos que concebir otra mejor. Pero el buen cuidado tiene que ser sobre dos aspectos. Un aspecto que no se vaya a interpretar como impunidad de Colombia, y un segundo aspecto que no les ofenda al enorme militar y policío, asociándolos o nivelándolos con la guerrilla, etc. Las Fuerzas Armadas están desmotivadas, el gobierno les da órdenes y contraórdenes. Un día les dice hay que acabar el narcotráfico, pero al otro día sale el presidente a decir que hay que legalizar la droga. No nos dejemos desorientar.
Este país tiene claridad en lo de la droga. Nosotros creemos que al muchacho consumidor hay que prevenir para que no consuman en los colegios, hay que llevarlo a rehabilitación, a cura en los hospitales, pero al distribuidor hay que meterlo a la cárcel. En estos días una señora, tal vez fue de La Ceja, yo estaba allá con usted, senador Juan Carlos, y con el doctor Luis Alfredo. Una señora nos dijo que ella tenía verificado esto en La Ceja, nos lo dijo hoy hace una semana, que los distribuidores de droga llegaban a un colegio, llamaban a los niños por entre las rejas del colegio y que les iban entregando de a papeletica de dosis personal. Y cuando la policía venía, al distribuidor no lo podía meter a la cárcel porque le encontraba era una papeletica de dosis personal. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si el gobierno tuviera toda la voluntad de combatir la droga, ¿qué haría? Instruiría a la policía para qué. Si hay un muchachito que está consumiendo dosis personal, hablen con la familia, con el colegio, con el hospital, lo curen, lo rehabiliten, lo rescaten. Pero si hay un narcotraficante que está entregando de papeleta en papeleta de dosis personal a los estudiantes del colegio, lo metan a la cárcel. Y eso no se está dando. Y el presidente un día dice, hay que combatir a la FARC, pero se va para Europa a pintarle a los europeos una situación muy contraria a la que hay en Colombia. Él les habla ya de pajaritos de paz y que ya va a lograr la paz, cuando aquí siguen matando a nuestros soldados y policías. Le habrá contado el presidente Santos al primer ministro inglés David Cameron, le habrá contado al sucesor de la corona de Inglaterra, al príncipe Carlos, que la semana pasada la FARC asesinó con todos los agravantes del asesinato a 4 integrantes de la Guardia de Prisiones en el Caquetá. Hoy, cuando el presidente Santos llame a dar las gracias por las atenciones en Inglaterra, les contará que hay un soldado gravísimo de los 4 heridos por la FARC aquí en Apartadó. El soldado. Acabaron de pasar en una ambulancia con él. Ahí tiene usted, ahí tiene usted. Entonces, este gobierno yo lo identificaría en las siguientes palabras: es luz de la calle y oscuridad de la casa. Este gobierno quiere brillar en Europa, en los Estados Unidos, mientras en Colombia se agrava el problema de la seguridad y se agravan los problemas sociales. El tema del empleo, de la pobreza, ¿por qué no aumentaron las coberturas que dejamos? ¿Por qué no? Nosotros no protegíamos a los bananeros Albeiro por darles dinero. El compromiso era que mantuvieran los salarios, las prestaciones y la nómina de trabajadores. Lo de las familias en acción, ¿para qué era? Para que los muchachos pudieran ir con alimentación y atención médica a las escuelas, etcétera. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué quieren? Que personas como yo, que han sido apoyadas por la generosidad de ustedes, simplemente nos quedemos por ahí en los cafés o en el corredor de la casa quejándonos de que no hicieron esa doble calzada, o que reclamemos y salgamos públicamente: presidente Santos nos quitó la doble calzada. Hace poco le dije yo a unos paisanos: hombre, a mí me duele que hayan quitado las dobles calzadas, que hayan aplazado tanto eso. Yo voy a reclamar en toda Antioquia por eso. Y me decían: no, Uribe, quedas como un gamín, tú eres expresidente. Y yo dije: mi responsabilidad como expresidente es hoy reclamar por este pedazo de tierra abandonado por el gobierno, así me digan gamín. Entonces, los invitamos a ustedes a que nos acompañen en esta tarea. Les propongo lo siguiente: Leonardo, démosle la palabra a un delegado de cada uno de los sitios que han originado delegaciones acá. Él expresa un problema, váyanlo pensando. Y a ese delegado le contesta uno de los precandidatos, y además el precandidato aprovecha
para que tengamos varias intervenciones de los precandidatos, debemos ayudarnos, que ustedes presenten un tema muy concreto, preocupación, sugerencia, pregunta, libremente, pero concreto de sus preocupaciones, y que nuestros candidatos contesten sobre ese tema y sobre temas vinculados a él, a ese tema. Leonardo Valbeiro, ¿con qué delegación empezamos, Albeiro? Jijuamiandó. ¿Quién quiere ser vocero de Jijuamiandó? Danilo. Tiene la palabra, querido Danilo, que me preste el micrófono. Tenemos que unirnos todos para que en un gobierno de centro democrático cambien las cosas y rápidamente se recupere el proyecto que el presidente Uribe y el gobierno nuestro planteó. Y adicionalmente nos pararon el túnel de Oriente, el túnel entre Medellín y Río Negro, para desarrollar las 65.000 hectáreas de ese oriente antioqueño ante la asfixia que tiene la ciudad de Medellín para su crecimiento urbanístico. Saben, eso todavía fue un grado mayor de injusticia, porque el gobierno nacional del presidente Santos no pone un solo peso en el túnel de Oriente y sin embargo lo pararon a sabiendas del daño y el retraso que ocasionaba a Antioquia en la integración de sus regiones. Es totalmente injusto, lleva año y medio parado ese proyecto, va a demorarse unos meses más. Están obligando a Cornar y a invertir 2.500 millones en el ajuste de una licencia ambiental que será igual a la que se había dado y por la que injustamente pararon ese proyecto. Así, señor presidente y amigos dirigentes de Urabá, estas obras son las importantes para Antioquia y la doble calzada para estos municipios del Urabá antioqueño. Tiene que empezar por allí y adicionalmente con los proyectos que un gobierno como el del Centro Democrático apoyaría, de seguridad democrática, como lo hizo el presidente Uribe en sus 8 años de gobierno, comprometido con cada uno de los municipios de Colombia, supervisando diariamente qué pasaba en el orden público, sin abandonar al país para que cayera en manos de la subversión o de los grupos criminales. Urabá y Colombia y Antioquia toda necesita esa política de seguridad democrática en los próximos años y solo la garantizará un gobierno de centro democrático con el presidente Uribe como fiel conductor de esa propuesta que le dio tanto resultado al país. Y para terminar, uniendo lo que significaría una vía para esta región, lo que significaría la seguridad democrática, el tema del puerto de Urabá. Aquí no habrá puerto mientras no exista una doble calzada con las especificaciones que queremos para la región. Esta región ha venido creciendo también en materia educativa, con la Universidad de Antioquia, con el Politécnico, con el aporte que le hizo el SENA en su gobierno, donde crecieron los programas como nunca antes en los últimos 20 años. El SENA en su gobierno hizo más que todos los gobiernos de los últimos 20 años en el país, incluyendo el beneficio para el Urabá antioqueño. Pero más que eso, ahora lo que se requiere es educación superior. No solo garantizar la educación básica primaria o la media, incrementar la cobertura, evitar la deserción, sino fortalecer la educación superior. Y señor presidente, como ya lo hemos dicho en otros departamentos y en reuniones como esta, fortalecer para que haya más posibilidades de que la gente de Urabá antioqueño y de Antioquia toda tenga facilidades para hacer una carrera profesional y especialmente facilidades para carreras técnicas y tecnológicas, que es lo que demanda
en este momento el país y lo que demanda la industria. Mientras no tengamos gente preparada, mientras no tengamos técnicos y tecnólogos, pero sobre todo preparados para el momento en que llegue el desarrollo que traerá una doble calzada como la que habíamos propuesto, señor presidente, como la que usted se propuso, pero que este gobierno ha parado para que una empresa como esa, vital para el Urabá antioqueño, se demore mucho tiempo. Me dicen los ingenieros de Antioquia, varios de la sociedad de ingenieros, que como van las cosas, de aquí al 2030 no habrá doble calzada para Urabá, y eso sería una injusticia con una de las regiones de mayor crecimiento y de mayores necesidades en el país. Por eso nos unimos, señor presidente, y todos los precandidatos y quienes estamos acompañándola a usted, estamos convencidos de que esta es la mejor de las propuestas para el crecimiento de esta región. Sin esa doble calzada demorará el progreso y jamás tendremos el puerto que tanto requiere la región y que requiere Antioquia y el centro y el noroccidente del país. Presidente, felicitaciones por ese excelente grupo de candidatos que usted tiene. Presidente, nos mamamos de quejarnos. Nos mamamos de quejarnos. Los derechos se exigen, se arrebatan, como decía José Martí. Por eso vamos con usted al Senado a sacar una excelente votación. Presidente, tengo una preocupación inmensa. No sé el rumbo que cogió doña Rumbo, la mamá de los 3 huevitos del presidente. Nadie sabe el rumbo que corrió doña Rumbo, la mamá de los 3 huevitos de mi presidente. En Bogotá el viernes, antes de venir, me puse a preguntar por todas partes, ¿dónde está doña Rumbo? Nadie sabía. Ayer llego a Medellín, a Olaya Herrera, pregunto, ¿dónde está doña Rumbo? Nadie sabía el rumbo de doña Rumbo. Aplaudan, aplaudan, aplaudan. Vengo a Apartadó. Anoche veo el partido que le empatamos a Argentina y pregunto, ¿dónde está doña Rumbo? Me dijeron, vaya a la plaza de mercado, allá le podrán decir. Presidente, fui a la plaza de mercado esta mañana. Vea lo que encontré, presidente. Una pobre gallina sin pelos. Sin plumas. Sin plumas, raquítica, ojerosa, presidente. Guachipelada. Me dicen que tiene diarrea crónica, que siente nostalgia del gallo mayor, de ese que está ahí. Ya no pone huevos. Presidente, se la voy a entregar para que usted la vea aquí. Que se queden con la gallina, que aquí está el gallo capón. Hay que poner esa gallinita contra una gruesa pechiancha emplumada, ponerlas las dos cara a cara, para que estos señores se comprometan a que el país será como la gruesa pechiancha emplumada y de parado orgulloso. Hace muchos años se viene hablando de la carretera con Panamá. El gobierno nuestro hizo esfuerzos y eso está olvidado hoy. La carretera por aquí a Panamá es la única que falta para unir a Alaska con la Patagonia. Aquí están interrumpidas las Américas. El obstáculo era Panamá, porque Panamá decía que no se podía permitir esa carretera porque se destruiría el medio ambiente del Darién y que habría por allí peligros de contagio de aftosa y tránsito de criminales. Primero, las carreteras son hoy vitales para cuidar los parques. La cultura del comportamiento de los ciudadanos
ha cambiado sustancialmente. Yo no puedo, estimados precandidatos, permitir que aquí se ignore la carretera a Panamá. Es esta región la única que ha reclamado históricamente la carretera a Panamá. Andrés Uriel había definido que se hiciera la carretera hasta la frontera. Ahora ya eso lo tienen olvidado. Y para cuidar los recursos ambientales del Darién, será mucho mejor tener carretera que sin ella. Cuando no hay carretera, el medio ambiente se depreda. La carretera permite que lleguen hoy los estudiantes, que lleguen los grupos de ecologistas, los celadores del medio ambiente. Yo rogaría a Alejandro incorporar al proyecto del Centro Democrático el compromiso de seguir luchando por la carretera a Panamá, tema olvidado hoy por este gobierno. Y el tema de las vías terciarias. Yo rogaría a los candidatos un comentario sobre vías terciarias. Estimados candidatos, ¿cómo creen ustedes que dobles calzadas, puerto, vías terciarias se conecten con el empleo? Sería la pregunta que esta comunidad quiere, porque a mí me dicen, bueno, nos hacen grandes obras de infraestructura, pero no hay empleo. Yo creo que nos va a tocar ser muy pedagógicos para explicar eso. Es que la doble calzada y el puerto de Urabá traerán para Apartadó, para Turbo y para estos municipios las empresas que en este momento están asentadas en otras regiones de Colombia, no solo en Antioquia, sino en el centro del país. El día que tengamos la doble calzada y el puerto, aquí estarán las más grandes empresas de Colombia dando empleo, produciendo riqueza y convirtiendo a esta región de Urabá en la de mayor crecimiento económico de la República. Por ello, doble calzada y por ello el puerto tiene que ser la primera de las metas de toda esta región, de los antioqueños, del centro del país. El Ministerio del Interior le cree más al cura Javier Giraldo que a las propias comunidades que fueron desplazadas hace 10 y 20 años de allí. Ese es el lío de fondo y es falta de pantalones para hacer el censo verdadero de la gente que fue expulsada en serio por las FARC, porque es que al cura Giraldo las FARC no existen, solo existen los paramilitares y se le olvidan todos los desplazamientos anteriores que existieron allá. Doctor, una cosita que le voy a recordar, el censo sí se realizó este mes pasado, estuvimos en Bogotá tratando de hacer una evaluación en lo que arrojó el censo. Se realizó el censo, gracias a Dios con mucho esfuerzo, pero permitieron que participaran todos los que querían participar, porque es que el lío era que en el censo había mucha gente de Turbo, de Apartado, que quería que se les censara como víctima, y la gente de allá de Jiguamiandó y pero no se vayan, que vamos a tratar el tema ahora. No, el censo simplemente se hizo para la cuenca Jiguamiandó, los oribundos de Jiguamiandó y los de entonces, ahí lo que se necesita es, primero que todo, un nuevo gobierno con voluntad política. Señor presidente, ya tuvo la doctora María Fernanda Cabal. Ayer hicimos una reunión, se llenó el recinto Guillermo Correa Gaviria. También le hacemos aquí el llamado a mi amigo Francisco Santo para que vayan a Turbo y no solamente aquí en este recinto se haga esto. Usted hablaba... Lo hacemos en toda parte, pero ayúdeme que hay que escuchar a todas las comunidades. Ya voy a terminar, señor presidente. Usted fue de la ley 387 de 1997, el decreto 2569 de 2000, y esa ley la fueron recortando y no queremos que la recorten. Yo me atreví y abusé y le mandé un documento al señor presidente, doctor Santos Calderón, a su correo, porque tengo 2 correos de él, diciéndole: presidente, no sea racista. Turbo es el municipio más reductor y expulsor de población desplazada, así que ahí lo queremos que nos dé la cara. Muchas gracias a ustedes. Los retornos fueron muy sencillos. El primer retorno que hicimos fue a Saiza. Fue el primer desplazamiento en Colombia masivo y el primer retorno masivo a Colombia. Nos envolvimos en banderas en Carepa,
más de 2.000 personas llegamos a Saiza, encontraron, no se veían las casas, solamente se veía la torre de la iglesia. Y allí iniciamos el primer proceso de ¿Con qué le retorno. ayudaron a los ciudadanos del regreso? Llevamos herramientas, llevamos semillas, llevamos proyectos productivos, hablamos con parques nacionales porque esa es una zona de amortiguación. La comunidad, el ejército nos protegió durante todo ese tiempo. Hoy volvieron los cultivos ilícitos y próximamente, Dios no lo quiera, tendremos desplazamientos allí. Y lo peor, nadie en Bogotá hoy conoce qué es Saiza, qué es San José de Apartadó, qué es Cacarica, porque se perdió Una esa pregunta. interrelación. En esa oficina social de la época, lo que manejaba usted y lo que manejaba Wilson, ¿cuántos funcionarios había? Nosotros teníamos 23 funcionarios. ¿Hoy cuántos hay? Para 14 municipios, hoy hay 60 o más, Oiga, pero con esta condición, ha pasado de 23 a 60 funcionarios con esta y los condición, resultados han desmejorado. lo que hacíamos 23, 100%, hoy lo hacen 60 en un 15%, Albeiro. y con total desconocimiento de la comunidad, Le porque damos la palabra. vinieron gente de Bogotá y de Medellín y de otras partes, donde nos preguntan que si Turbo es un corregimiento, imagínense. Bueno. Le hice la propuesta de que la parte alta del río Apartadó, en lo que cubre los 5 kilómetros de la barrera del río, hacer una recuperación para tener buenas aguas, porque prácticamente allá está todo acabado. También les digo a ustedes, representantes, al doctor Alfredo Ramos, a todos, que miren que es la verdad del desplazamiento. Es una tristeza uno llegar a unos funcionarios que no son sino funcionarios de nómina y escritorio, porque no dan una solución. Yo les pregunto a ustedes de la zona de Urabá, ¿cuántas viviendas tienen los desplazados de la zona rural en este momento? Ni una. O si pronto en mi vereda dieron una, y son 205 viviendas y son 1.012 habitantes y tengo un 80% de desplazados, pero no se ha visto la cara para mirarlo. Apenas no es sino recibir papelería para los archivos, pero no para llegar al Estado, para darnos una buena respuesta a nuestras necesidades y a un pueblo que sufre de hambre y de vivienda. Muchísimas gracias. El tema del sector comercio, señor presidente, es que, primero que todo, la inseguridad hizo que los capitales fuertes se fueran de Urabá en la generación de empleo no bananera. Cuando el comerciante capaz prestó plata e impulsó su negocio, se encontró con la dificultad de unas alcaldías sin programación y sin proyección de crecimiento. Nosotros tenemos que empezar a elegir bien nuestros alcaldes. Esta teoría de reinsértese para que administre no puede seguir en el país, no puede seguir. El oriente antioqueño y muchas regiones marcan que el desarrollo empieza con un buen gerente en un municipio que al menos sabe cuántos establecimientos comerciales hay o cuántos habitantes tiene. Pero no podemos seguir teniendo unos gerentes mal habidos en las gerencias administrativas que es la alcaldía de cada municipio. Quisiera primero hacer una referencia concreta al tema planteado del desplazamiento, porque me parece de la mayor importancia, trascendencia, no solo para esta comunidad, sino porque en el gobierno nuestro luchamos decididamente por tener una estrategia ordenada y organizada. Y ese tema del desplazamiento nos plantea en primer lugar una reflexión inicial, la importancia de recuperar los pilares de la política de seguridad democrática. Si no hay seguridad, en el fondo no se puede solucionar el problema del desplazamiento, porque pueden hoy regresar unas personas, retornar, pero si no hay las condiciones para que les respeten su vida, para que les respeten su libertad, mañana nuevamente saldrán y no tendrán las garantías y las condiciones.
Luego el país necesita recuperar la política de seguridad democrática que de manera integral construimos y lideramos en el gobierno nuestro con el presidente Uribe. Y esa política, recuerden ustedes que tiene un propósito fundamental: protegerle la vida y la libertad a cada ciudadano, a cada colombiano, y protegérsela para que pueda vivir en paz, para que pueda vivir de manera tranquila. Luego, hablar de desplazamiento significa recuperar esa política, ese liderazgo que se demanda del presidente de la República para que pueda estar presente en los momentos decisivos que la comunidad requiere, que la comunidad demanda, para que asuma su liderazgo como comandante en jefe de las fuerzas militares y pueda generar la confianza ciudadana y empodere a las fuerzas militares, a la fuerza pública, para que le dé las garantías a la comunidad que busca evitar el desplazamiento y generar el retorno. Tenemos hoy en día un conflicto fundamental que nos quieren imponer desde la Presidencia de la República y desde La Habana. Y es que acá ser empresario del campo lo tildan a uno como si fuera un paramilitar. Eso es lo que está pasando con el gobierno, el ministro de Agricultura y La Habana. No quieren que desarrollemos el campo. Aquí hay que devolverle al campo la absoluta certeza y seguridad jurídica. Aquí hay que dejar de criminalizar el campo y la ayuda como este gobierno lo ha hecho. Entonces, todo esto que estamos viendo hay que multiplicarlo acá en la altillanura, en el Magdalena Medio, pero sobre la base de la certeza y de una política agrícola que este gobierno no tiene. Lo máximo que el presidente Santos se ha acercado al campo fue el hoyo 10 del Country Club de Bogotá. No sabe nada del campo y así lo ha maltratado. Vamos a cambiar esa política, vamos a entregarle subsidios, vamos a darle seguridad jurídica, vamos a reglamentar la ley de tierras para que no pase lo que hoy está pasando. Y es que los proyectos productivos medianos y grandes están paralizados porque nadie tiene certeza de qué puede pasar o de qué juez o unas inversiones de miles de millones de pesos acaba entregándoselas, como pasó desafortunadamente en Curvaradó y en Jiguamiandó, que se destruyeron miles de millones de pesos en Palma que habían podido darle a los habitantes de ahí una manera de vivir mejor. Entonces, transformar absolutamente la confianza que dejamos nosotros en el sector agrario, recuperarla y acabar con muchas de las trabas, empezando por una señora del Incoder que cuando ve una persona con 3 cabezas de ganado ya está acusándolo de paramilitar. Eso es lo que está pasando hoy en día con el campo y por eso está paralizado gran parte del campo, no solo en Urabá, sino en el resto del país. Hoy San José de Apartadó es un corregimiento del municipio de Apartadó que tiene 32 veredas. Los problemas de presencia de la guerrilla en San José de Apartadó se limita a muy poquitas veredas. Pero miren, cuando a San José de Apartadó o cuando ha habido pronunciamientos contra algunos sectores de San José de Apartadó, ha habido reclamos fuertes de la comunidad internacional. Cuando el gobierno en el pasado hizo unos comentarios frente a lo que estaba sucediendo en San José de Apartadó, muchas ONG internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y dijo que eso era intolerable y a este gobierno lo pusieron a pedir perdón. Pero señor presidente, resulta que el año pasado, hace 2 años, perdón, nosotros teníamos un gran líder uribista, gran seguidor suyo en San José de Apartadó, presidente de las 32 juntas de acción comunal de San José de Apartadó, y bajando a la cabecera de Apartadó, lo bajaron del bus y lo asesinaron. ¿Y sabe por qué, presidente? Porque era uribista, simplemente. Porque era del partido de la U, porque era uno de los dirigentes del partido de la U, Carlos Mario, usted lo recuerda muy bien a don Álvaro, simplemente por eso lo asesinaron las FARC. Pero nadie protestó por don Álvaro. No hemos escuchado una sola ONG diciendo que por qué las FARC asesinó a don Álvaro.
y a ver el apoyo del gobierno, cuál ha sido a esas víctimas. Carlos Betancur aquí concejal, allá la señora viuda, espero que nos esté acompañando aquí, está en el reposo, abandonada y tirada y sin ningún acompañamiento a esa víctima. ¿Qué tal que esa víctima hubiera sido de los paramilitares o de otros sectores? ¿Cuál hubiera sido el tratamiento de este gobierno? Pero las víctimas de la guerrilla como que no tienen ningún valor, y eso es lo que allá se está entregando en La Habana. Fuera de eso, las FARC andan diciendo que ellos no son victimarios, ellos son víctimas. Entonces, ¿quiénes fueron los victimarios de don Álvaro? ¿Quiénes fueron los que lo asesinaron? ¿Y por qué lo asesinaron? Balaguer, él estuvo en cabeza con el señor gobernador de Antioquia y trajo el programa de las 100 casas para los desplazados sin cobro inicial, gratis. Pero resulta que no hay terreno. El día que lo recibieron en un terreno, pero resulta que ese terreno era ajeno. Ellos trajeron el ingeniero se comprometió dentro de 5 meses entrego las primeras 50 casas y dentro de 8 meses, dentro de este mismo año entregaba las 100 viviendas. Eso se derrumbó, no hay nada. Estamos viviendo en alto riesgo. Nada, doctor. Bueno, comprendido. Candidatos, si ensayamos un ejercicio, yo les planteo de memoria, porque me concentré a escuchar esta comunidad y a tomar nota, uno de los temas, y ustedes en segundos van recibiendo la propuesta. Empiezo con uno bien fácil de tener concebido y bien difícil de resolver. Doctor Oscar Iván, ¿qué propone usted frente al tema ancianos pobres sin derecho a pensión? Apoyo directo del Estado para generarle un ingreso básico mensual. Tal como usted lo dice, creamos una ley que permite y tenemos las condiciones económicas para poder asignarle ese recurso a personas que van llegando a la tercera edad y no van a tener posibilidad de una pensión. Entonces es un ingreso básico de subsistencia en condiciones dignas. Está el marco legal y están los recursos del Fondo de Solidaridad. El marco legal es para apoyarnos en la cotización. No, se puede crear ampliamente en los decretos reglamentarios. Uno le podría dar un apoyo directo. O sea que con eso podría un gobierno de cualquiera de ustedes ampliar cobertura y mejorar becas. Sin duda, presidente, porque así lo hicimos en el gobierno con cargo a recursos del Fondo de Solidaridad. Ahí es, pregunta Francisco Santos y La Plata. Ahí es donde vamos a tener que reordenar el Estado. Se gastaron 1.600.000 millones el año pasado en publicidad de televisión, pero no hay plata para los ancianos. Esas son las prioridades equivocadas de este gobierno. ¿Ustedes qué quieren? ¿Un gobierno que derroche plata en avisos de televisión o un gobierno que atienda a los ancianos? ¡Atienda a los ancianos! Llegaron la policía a hacer el desalojo de las invasiones. Cuando llega la policía, los invasores, obviamente con algún temor, dicen: no, es que un doctor me mandó a ir porque esto era de nosotros, de mis antepasados. Los llama muerto de susto: venga, habla aquí con la policía que estoy muy asustado. Con la gran sorpresa que el interlocutor del otro lado es el director de la oficina de reparación de tierras de apartado. Son la gente que están incitando a la invasión. Esa es una denuncia muy seria. Yo la recogí esta mañana, la puse en Twitter. Aquí la comunidad denuncia que funcionarios de restitución de tierras están incitando a invasiones. La Procuraduría tiene que mirar eso cuidadosamente. Entonces, presidente, yo quisiera en ese sentido, puntualmente con los precandidatos, que nos digan qué vamos a hacer con las ONG. Ellos, si tienen algún pequeño especial o no, yo sé la incidencia internacional que ellos pueden tener, pero digo, presidente, que estamos cansados y ellos son los que están orientando el desarrollo de Urabá y no lo podemos permitir, presidente. Muchas gracias. La señora que tiene al lado del señor. ¿Por qué estoy aquí? Porque los quiero invitar a ustedes como candidatos, a ustedes como comunidad, a las veredas, a todo el país entero, a que se vinculen a la Bienatón el 30 de junio. Recibimos materiales, recibimos plata en una cuenta que estamos abriendo en Bancolombia y les agradezco
agradecemos mucho la colaboración. Son 40 familias, 40 mujeres víctimas de la violencia y desplazadas que van a quedar muy bien ubicadas. Muchas gracias a los candidatos. Espero que se vinculen con la Bienlatón. Señor presidente, muchas gracias. Te felicitamos. Está pasando una crisis. Hay más de 4.500 adultos mayores y solamente están recibiendo el auxilio de 250.000 pesos. 821 ancianos. Bien, ¿qué está pasando? ¿Qué se va a hacer con los demás ancianos, adultos mayores? Y está hablando de igualdad.